El conocimiento es poder, y por ese motivo hay que saber cómo utilizarlo. Osa creció en la caótica Babilonia, donde los conflictos interminables y las facciones en pugna eran la norma. Detestaba a quienes luchaban por antiguas disputas y rencores transmitidos por sus antepasados. A pesar de la veneración divina que se les profesaba, Osa no encontraba consuelo en tales creencias y sabía que Europa, al norte, no era mejor. Pero así había sido siempre. El pueblo de Abisonia tenía a sus ancestros y sus espíritus sobre un pedestal divino. Pero no es que fuera el mejor en el norte. En el continente de Europa, ellos adoraban deidades antiguas que ninguno de ellos había visto alguna vez con sus propios ojos. Y ciertamente también tenían sus disputas. Una gran guerra tras otra. Lo peor es que sus disputas no quedaron en frontera. Arrastraron a todos a su desorden. Ahora habían puesto sus ojos en Abisonia, debido a su ubicación estratégica para asegurar el acceso a petróleo y otras materias primas del este. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus tropas marcharan sobre la tierra de Osa. Él no iba a morir por unos titiriteros sin rostro eligieran enfocar sus lupas en su país de origen esta vez. A pesar de su corta edad, Osa decidió marcharse de su tierra natal. Los hermanos de Osa y su madre llorarían su partida, pero querían que al menos tuviera algo para recordarlos, ya sea llevarse el chac-chac familiar o llevarse el recuerdo de su padre, su piedra de alma. Osa se había considerado muerto por dentro con éxito, aunque no fue influido por las emociones. Le tomó mucho esfuerzo de convencerse a sí mismo que no extrañaría a su familia. Obviamente todavía tenía debilidades. Osa se dirigió a la ciudad del sol, Amón, para instituirse en el espiritismo y la religión. Osa no era débil físicamente, pero siempre consideró que su intelecto era su verdadero fuerte. Y así fue como lo aceptaron como aprendiz. Después de algunas pruebas preliminares, al mismo tiempo, noticias sobre el cierre de las fronteras con Abisonia por la Gran Guerra era de todo lo que podían hablar en la radio. Amón estaba lejos de las fronteras y probablemente permanecería a salvo durante un buen tiempo, incluso después de que estallara una guerra. Osa pensó que todavía tenía mucho tiempo para aprender en el templo y salir del país antes de que fuera demasiado tarde. En el templo de Amón se le dieron múltiples opciones para aprender diferentes escuelas de espiritismo, como aprender el culto en Europa, aprender la magia de los santuarios del este y aprender los métodos de su país de origen. Independientemente de su elección, Osa fue talentoso y elogiado por su rápido aprendizaje en el templo. Pero eso no lo sorprendió, él sabía que era más inteligente que la mayoría de esos viejos. Solo poseía el conocimiento que buscaba y una vez que lo obtuvo ya no le servían para nada más. Por aquel entonces, Osa encontró un viejo pergamino en una de las muchas bibliotecas de Amón. El pergamino mencionaba una antigua secta de practicantes de la magia originarios de los santuarios del este, cuya visión del mundo le parecía más atractiva a Osa de lo normal. Los magos amarillos diferían de los típicos sacerdotes. En lugar de dedicar su vida a la adoración, los dioses existían para ellos. Su fuerza debía ser aprovechada para promover el crecimiento personal y los deseos de uno mismo. En lugar de encontrar orden en los mandamientos establecidos por los dioses antiguos, los magos amarillos se deleitaban en el caos. El caos era el estado natural al que el mundo regresaría una y otra vez. Entonces, ¿por qué tratar de forzarlo a hacer algo distinto? Osa abandonó el templo de Amón y decidió dirigirse al este en busca de estos magos amarillos. Viajó más allá de su continente natal y al final se encontró en las estrechas calles de los santuarios del este. Se familiarizó en los templos locales, incluso ellos habían adoptado el culto de Almer como su religión principal. Osa fue menospreciado por los eruditos y líderes religiosos locales debido a sus opiniones tan públicas. Eso no le molestaba, ya que se consideraba más listo que ellos. Con el tiempo, su convicción lo convenció de las facetas que deseaba. Fue abordado por un grupo de magos viajeros que vestían coloridos atuendos. Los magos amarillos todavía existían a día de hoy, notó Osa, aunque se redujeron a pequeños grupos
que iban por el mundo para estudiar todos los campos de lo sobrenatural. El grupo vio potencial en Osa y le ofrecieron un lugar entre ellos, lo cual aceptó por haberle gustado lo que escuchó y decidió unirse al grupo errante. Finalmente, siendo un mago, Osa conoció a Adil Asif, un autoproclamado mago del lejano oriente que estaba reuniendo un grupo de aventureros para acompañarlo a las peligrosas mazmorras del miedo y el hambre. A pesar de que inicialmente se estimó las palabras de Adil, Osa fue atormentado por unas pesadillas la noche siguiente y se sintió obligado a presenciar el lugar él mismo. Se unió al grupo aventurero de Adil y viajó a través de Europa, devastada por la guerra. Sin embargo, la mayoría de la tripulación abandonó a mitad de camino a Rondon debido a las dificultades de cruzar fronteras en tiempos caóticos. Cuando finalmente llegaron a las mazmorras, la densa niebla hizo imposible la navegación, y los gruñidos y aullidos distantes se sumaron a la tensión. El grupo entró en pánico y se dispersó. Osa se aventuró hacia adelante solo, dejando atrás a un Adil enfermo. Al entrar en las ruinas, lo que había conducido hasta allí lo llamaba con un fervor desde debajo de las rocas y los escombros. Excavó entre montones con las manos desnudas y finalmente encontró el origen de esa voz que lo llamaba en las mazmorras, la cabeza cercana, quemada y momificada de Snashra. Osa se sorprendió al descubrir que su maestro, el maestro de los magos amarillos, que había estado ausente durante tanto tiempo, estaba sorprendentemente al día con lo vericuento del mundo, con todo lo actual, con todo lo moderno. El maestro tenía una misión para él, algo que podía ampliar conocimientos de una manera considerable. Como mago amarillo se suponía que Osa debía seguir sus propias ambiciones y codicia, pero decidió seguir en la corriente. Después de todo, esa era la relación habitual entre un maestro mago amarillo y su aprendiz. Debía viajar a un pequeño país en el este de Europa con el mago decapitado, a un pueblo llamado Perejevil. Su amo prometió eventos de proporciones cósmicas, algo que cambiaría el rumbo del mundo para siempre. El líder omitió detalles de su historia a propósito, pero eso no incomodó a Osa. Con poca información sobre la tarea en cuestión, se preparó para el viaje. Cada noche veía pesadillas sobre los horrores que le aguardaban en Perejevil, donde sería elegido como uno de los concursantes para el Festival de Termina. El final de Osa consiste que tras arrojar la cabeza de Nashra al lago más cercano, cansado de servirle, regresó a Bisonia, con la intención de gobernar su tierra él mismo. Quería imponer sus propias enseñanzas con él mismo al mando, y reemplazar la religión de Almer existente y las creencias de los templos locales. Osa posee el alma iluminada. Las personas con el alma iluminada a menudo se convierten en eruditos, bibliotecarios y practicantes de la magia.